¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a meternos en un tema que, os lo digo ya, es bastante heavy. Vamos a viajar en el tiempo, pero no a una época de castillos bonitos y princesas, no. Hoy te mostraré los castigos más brutales de la Edad Media y los crímenes que llevaron a estas terribles sentencias. Olvidaos de las multas de tráfico o de pasar una noche en el calabozo. Aquí hablamos de un nivel de crueldad que hoy nos parecería sacado de una película de terror, pero que para ellos era el pan de cada día, una forma de mantener el orden y, sobre todo, de infundir un miedo que te helaba la sangre. Para entender esto, hay que ponerse en situación. La justicia en la Edad Media no era como la de ahora, ni de coña. No había abogados de oficio para todos, ni juicios con todas las garantías. El sistema se basaba en la idea del ojo por ojo, pero llevado al extremo más sádico que os podáis imaginar. La justicia era un espectáculo público, una advertencia para que a nadie se le ocurriera salirse del tiesto. El dolor no era un efecto secundario del castigo, era el objetivo principal. Se creía que el sufrimiento físico purificaba el alma del criminal y, de paso, dejaba bien clarito al resto quién mandaba y qué pasaba si desobedecías las reglas, ya fueran las del rey o las de la iglesia. Así que preparaos, porque lo que vais a ver y oír a continuación es fuerte. Vamos a explorar los métodos más espeluznantes que la mente humana pudo concebir para castigar a sus semejantes. Desde torturas diseñadas para arrancar confesiones, hasta ejecuciones pensadas para causar el máximo sufrimiento posible. Empezamos fuerte, con uno de los clásicos del horror medieval, la rueda de despedazar, o simplemente la rueda. Este cacharro no era una broma, era una sentencia de muerte lenta y agónica, reservada para los peores criminales de la época, como asesinos especialmente crueles, o ladrones que ya habían sido advertidos varias veces. Imaginaos la escena: te atan de espaldas a una enorme rueda de carro, con las extremidades extendidas y bien sujetas. El verdugo, un tipo que seguramente no destacaba por su delicadeza, cogía una barra de hierro o un mazo pesado y empezaba el show. El objetivo era destrozarte sistemáticamente todos los huesos largos del cuerpo. Tobillos, rodillas, muñecas, codos, pum, pum, pum. Un concierto de crujidos y gritos que resonaba en toda la plaza. Una vez que eras poco más que un saco de carne y huesos rotos, la cosa no terminaba ahí, ni mucho menos. El espectáculo continuaba. El verdugo te levantaba, todavía atado a la rueda, y la colocaba en lo alto de un poste, como si fueras un trofeo macabro. Ahí te dejaban, expuesto a la vista de todos, para que murieras lentamente de shock, deshidratación, o para que los cuervos y otras aves se dieran un festín contigo. La mayoría de las veces, la agonía podía durar horas, incluso días. Una advertencia brutalmente efectiva para cualquiera que pensara en cometer un crimen grave. Ahora vamos con un artefacto que parece sacado directamente de la mente de un guionista de cine de terror, la doncella de hierro. Aunque algunos historiadores debaten si se usó realmente como método de ejecución, o si era más bien un objeto para asustar y sacar confesiones, su sola descripción ya te pone los pelos de punta. Imaginaos un sarcófago de metal con forma humana, a menudo con la cara tallada de una mujer, de ahí su nombre. Por fuera podía parecer hasta una obra de arte macabra, pero lo terrorífico estaba en su interior. El interior de la doncella estaba forrado de pinchos largos y afilados, estratégicamente colocados para que, al cerrar las puertas, se clavaran en el cuerpo de la víctima. Este abrazo estaba diseñado para ser una tortura infernal. Los pinchos no estaban puestos al azar. Su longitud y posición estaban calculadas para no tocar órganos vitales de inmediato. Se te clavaban en los brazos, las piernas, el torso, los ojos, pero sin matarte al instante. Tus propios gritos resonando dentro de esa caja de metal. Se dice que se usaba principalmente contra acusados de herejía o traición, crímenes contra la Iglesia o el Estado. El objetivo era que el dolor te hiciera confesar cualquier cosa, o simplemente castigarte de la forma más cruel posible por tus ideas. Estar ahí dentro, en la oscuridad, sintiendo cómo el metal te perforaba, es una pesadilla.
Si hablamos de obtener confesiones, el rey indiscutible de las salas de tortura era el potro. Este no buscaba necesariamente la muerte, sino algo que para muchos era peor, un dolor tan insoportable que te hiciera admitir lo que fuera verdad o no. El diseño era simple, pero diabólicamente efectivo, una estructura rectangular de madera, como una mesa grande, con rodillos y cuerdas en cada extremo. Al prisionero lo tumbaban sobre la tabla y le ataban las muñecas y los tobillos a estas cuerdas. Y entonces, el torturador empezaba a girar las manivelas. Lentamente, muy lentamente, las cuerdas se tensaban, estirando el cuerpo de la víctima en direcciones opuestas. El dolor debía ser indescriptible. Primero sentías cómo los músculos se desgarraban. Luego, las articulaciones empezaban a dislocarse con un chasquido horrible. Hombros, codos, caderas, rodillas. Si el torturador seguía, los ligamentos y cartílagos se rompían. El cuerpo humano solo puede estirarse hasta cierto punto, antes de empezar a desmembrarse literalmente. Este método era el favorito para interrogar a supuestas brujas o a gente acusada de conspirar contra el poder. Bajo esta tortura, la gente confesaba pactos con el diablo, planes para asesinar al rey o cualquier cosa que los interrogadores quisieran oír. La verdad no importaba, lo único que importaba era detener el dolor. Y llegamos al final de nuestro recorrido macabro con un castigo que está grabado a fuego, nunca mejor dicho, en el imaginario popular, la hoguera. Este método estaba reservado casi exclusivamente para los crímenes considerados más graves contra Dios y la Iglesia, la herejía y la brujería. La idea detrás de la hoguera era doble. Por un lado, el fuego se consideraba un elemento purificador. Se creía que al quemar el cuerpo del hereje o la bruja, se estaba limpiando su alma corrupta y al mismo tiempo, se erradicaba su maldad de la faz de la tierra para que no pudiera contaminar a otros. Era un castigo tanto físico como espiritual. La ejecución era un ritual solemne y aterrador. Ataban a la víctima a un poste en el centro de una pira de leña. A menudo, el verdugo colocaba la leña húmeda o verde a propósito, no para apagar el fuego, sino para que ardiera más lentamente y produjera más humo, prolongando la agonía del condenado. La muerte por quemaduras es una de las más dolorosas que existen. Morías lentamente, asfixiado por el humo y consumido por las llamas. Para la Iglesia y el Estado, la hoguera no era solo una ejecución, era una declaración de poder absoluto, una demostración de que no tolerarían ninguna desviación de la doctrina oficial. Era el terror en su forma más pura y elemental. Y ahí lo tenéis, un pequeño tour por el Museo de los Horrores que era la justicia medieval. La rueda, la doncella, el potro, la horca, la hoguera. Nombres que hoy nos suenan a fantasía oscura, pero que fueron la cruda y dolorosa realidad para miles de personas. Estos castigos nos muestran lo brutal que podía ser la justicia en la Edad Media. Nos enseñan cómo el miedo y el dolor se usaban como herramientas para controlar a la sociedad. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, de lo mucho que han cambiado nuestros conceptos de justicia, derechos y humanidad. Aunque nuestro sistema actual no es perfecto, ni de lejos, ver esto te hace apreciar las garantías que tenemos hoy. Reflexionar sobre estas prácticas no es solo por morbo, aunque reconozco que tiene su punto. Es para entender de dónde venimos. Es para comprender que la crueldad no es algo ajeno a la naturaleza humana, y que, en ciertos contextos, puede llegar a institucionalizarse y a verse como algo normal, incluso necesario. Nos obliga a preguntarnos qué barbaridades de nuestro tiempo serán vistas con el mismo horror por las generaciones futuras. Es una lección de historia bastante dura, pero creo que es fundamental no olvidar estas sombras de nuestro pasado para poder construir un futuro un poco más iluminado. Espero que este viaje, aunque oscuro, os haya parecido interesante y os haya hecho pensar. La historia está llena de estas historias que parecen increíbles, pero que son totalmente reales. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estos castigos te sorprendió más? ¿Conocíais alguno en detalle? ¿Creéis que hoy en día queda algún resquicio de esa mentalidad? Déjalo en los comentarios, que me interesa mucho leer lo que pensáis. Ya sabéis,
Dadle a like si os ha gustado, suscribíos para más contenido, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.